versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice de la siguiente manera: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Está hablando acerca de Jesucristo, el verbo hecho carne, según el libro de Juan, capítulo 1. Aquí nos dice el apóstol Pedro, en el versículo 20 del capítulo 1 de su mismo nombre, que ya Jesucristo, el verbo hecho carne, había preparado su manifestación en un tiempo específico del propósito eterno de Dios. Ese propósito eterno de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice, para los que entraron recién, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Lo que está diciendo la palabra es que Dios pensó en esta manifestación desde antes. ¿Desde cuánto antes? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que el mundo fuera hecho, ya Dios había pensado en esta manifestación de Cristo en el tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que todo lo que nosotros vivimos como creyentes, como hijos de Dios, ese proceso de transformación en nuestras vidas, no es una casualidad, sino que es propósito de Dios. Amén. Esas experiencias que vivimos diariamente nos ayudan a ser transformados. ¿A qué? A transformados a la imagen del Señor. A la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una disposición que nosotros debemos tener por la renovación de tu entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú entiendes que viniendo a Cristo vas a ser transformado. No vas a ser dejada igual como eras, ni vamos a ser dejados igual como éramos antes, sino que Dios en su propósito, antes de que usted nazca, e inclusive antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en esta transformación a la cual somos todos nosotros llamados. Esta transformación requiere que usted y yo estemos dispuestos, entendidos, porque van a venir a nuestras vidas y son necesarias. ¿Necesarias para qué? Para purificar nuestras vidas, para santificar tu vida, para hacerte parecida, o mejor dicho, para que Cristo sea en ti y viva su vida por medio tuyo, por medio nuestro. ¿Desde dónde surge este plan? Desde el principio, aún desde antes del principio. Ya Dios había predestinado esta manifestación de Jesucristo al mundo. No era que Cristo había nacido cuando se manifestó a este mundo. Nació como hombre, se hizo hombre, pero Él vivió desde antes de la creación. Él es eterno, vivió desde el principio y aún antes del principio. Cuando Dios menciona la palabra principio, no está hablando de su persona, sino de la nuestra. Tuvo que haber algún principio de todas las cosas. Ese principio es para nosotros, no para Dios, porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. No, lo que es terrenal, lo que es temporal, tiene un fin, pero también tuvo un principio. Entonces, desde antes del principio para nosotros, ya Cristo Jesús era Dios, era eterno, aleluya. Él vivía, Él era Dios, participó de la creación, pero fue reservado para ser manifestado en un tiempo postrero. Diga conmigo, en un tiempo postrero. Por amor a nosotros. Dígalo, por amor a nosotros. Bien,
¿Qué tiene que ver entonces la manifestación de Cristo con el proceso al cual nosotros somos llevados y a través del cual Dios transforma nuestras vidas? Tiene mucho que ver porque Jesucristo es el modelo. Jesucristo es nuestro modelo. No solo es nuestro modelo, sino que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. No solo es el sumo sacerdote que llamado a hacer un oficio sacerdotal, sino que Jesucristo mismo experimentó las dolencias, las enfermedades, las cosas que todo ser humano podría padecer en esta vida. Cristo, cuando se manifestó, padeció nuestros padecimientos. Por lo tanto, Él es un sacerdote, un intercesor ante Dios por nosotros, que conoce nuestro dolor, nos entiende. ¿Hay alguien que está dolido en esta mañana? Sepa que Cristo te puede entender, porque Él antes que tú ya vivió por esa experiencia. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es padecer por el castigo, por la injusticia. Él sabe lo que es ser menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe lo que es ser injuriado, injustamente condenado. Por lo tanto, Él es un sacerdote que comprende nuestros padecimientos. ¿Cuántos se gozan de tener un Señor como Él? La limitación que usted y yo tenemos como seres humanos es que al no haber vivido ciertas experiencias, no somos capaces de entender a aquella persona que está pasando por una experiencia tal. Aunque le decimos, te acompaño, qué pena que estés pasando por esa prueba, por esa situación, si no hemos pasado por allí, tendremos ciertas limitaciones en poder entender el sufrimiento, el dolor de otro. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, eso es una limitación que tenemos como ministros del Señor, porque no hemos pasado por ahí. Pero Jesucristo sí ha pasado por toda experiencia de dolor humano que podamos haber vivido y que podamos vivir nosotros. Por eso conoce tanto y por eso nos puede consolar. ¿Te dejó tu marido? ¿Qué dolor sentiste? Tremendo, una traición de alguien a quien amaste. ¿Jesucristo pasó por ahí? Claro que sí, a Jesucristo lo abandonaron sus seres queridos, sus discípulos lo abandonaron. Al final de cuentas quedó solo. Sufrió la traición de aquellos por quien Él entregó su vida. Lo negaron, Pedro lo negó 3 veces, dijo yo no lo conozco. Y Jesucristo vio esa traición, por lo tanto esa traición a Jesucristo no le impidió seguir hacia adelante. Él pudo con la fuerza del poder de Dios seguir a cumplir su propósito, cumplir la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos sentimos de esa manera, entonces Él puede entendernos o de alguna otra manera nos puede entender. Yo quiero que tú sepas en este día por qué Dios en su amor, dice la palabra del Señor aquí, que manifestó a Cristo a nosotros por amor a nosotros. Porque Dios nos ama tanto, es que envió a Jesucristo, Juan 3:16. Para que todos nosotros podamos conocerle y creer en Él y ser salvos. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor. Dios nos ama y la mejor forma de expresar su amor por ti es dándote lo más precioso que Él puede darte para tu bienestar, para que tú estés bien. ¿Estamos aquí? Para que usted se sienta bien, para que usted disfrute de la vida que Dios le dio. Eso es amor. Él da lo que usted necesita recibir. Esto es el amor. Diga conmigo, ese es el amor de Dios. Amén. Es algo que Dios predestinó desde antes. ¿Sabe que el amor de Dios se aprende?
¿Sabía usted que el amor de Dios nosotros no lo conocíamos? Usted y yo no conocíamos el amor de Dios, no lo podíamos, todavía no lo podemos entender al amor de Dios. Entonces necesitamos ayuda para comprender este amor diferente al amor que hemos conocido en esta vida. Dios quiere prepararte para que tú conozcas y entiendas su amor. Que seamos capaces de comprender su amor. ¿Verdad? Porque este amor de Dios muchas veces es mal interpretado por nosotros. Pero hay algo muy interesante que Dios dice en su palabra. ¿Estamos aquí? Que este amor ha sido predestinado para ser manifestado en un tiempo. ¿No le llama la atención eso a usted? Si Dios quiso manifestar su amor por ti, ¿por qué tuvo que esperar un tiempo específico? Y no lo hizo desde el principio. Porque para Dios nosotros no somos capaces de comprender algo que no entendemos, de valorar algo que no tenemos la capacidad de entender. Entonces primero Dios quiere esperar un tiempo preciso, oportuno, para ayudarnos a comprender. Las experiencias de la vida nos ayudan a comprender este amor de Dios, que en otras circunstancias no somos capaces de comprenderlo. Y esto es muy importante, porque al final, ¿qué es lo que usted se lleva de este mundo? Ciertamente nada terrenal, nada material se lo podrá llevar de este mundo. Lo único que usted se podrá llevar de este mundo es haber conocido el amor de Dios. Y entendido el amor de Dios. Porque la intención de entender el amor de Dios es amar a nuestros hermanos. Alguien que quiere amar a su hermano sin haber conocido el amor de Dios, le va a ser imposible. Porque este amor que estamos hablando no es un amor que proviene de los hombres, sino que es un amor distinto que proviene de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia. Haber experimentado el amor de Dios, haber tenido una experiencia con el amor de Dios, haber conocido este amor de Dios, haber sido transformados por el amor de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para entonces amar, ser capaces de hacer lo mismo. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos. Y esto es completamente importante y relevante para la iglesia, porque una iglesia sin amor, un creyente sin amor, gente que nos reunimos a la iglesia, pero no tenemos este amor de Dios en nuestros corazones, quiere decir, tristemente, que no hemos conocido a Dios. No hemos conocido a Dios. Estoy parafraseando el mensaje, porque si vamos a la escritura, me parece que a veces nos perdemos en muchos términos teológicos que a lo mejor nos dejan como en el aire. Pero estoy expresando lo que en mis propias palabras entiendo y hemos entendido, ¿verdad? Que es la importancia de conocer el amor de Dios. Me llama mucho la atención este versículo porque mucha gente piensa que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros en la cruz por amor. Ciertamente fue así. ¿Estamos aquí? Lo que llevó a Jesús a morir, a entregar su vida en la cruz por nosotros fue el amor de Dios. Fue por amor a nosotros. Porque Él, al entregar su vida por ti y por mí, justificó nuestros pecados, nos limpió de toda mancha de pecado, quitó el muro de separación que nos separaba de Dios, que es el pecado.
Cristo dijo, yo voy a morir por ti, tomaré tu lugar y con mi sangre preciosa voy a borrar tus rebeliones, tus pecados a Dios, para que por fin puedas tener esa entrada libre a su presencia y disfrutemos nuevamente ¿de qué? Del amor de Dios. Que usted pueda disfrutar ese amor de Dios. Que yo disfrute ese amor de Dios. Porque el amor de Dios no te lo puede dar nadie más, sino que el amor de Dios es algo que tú recibes directamente. Practicamos con nuestros hermanos el amor de Dios como una señal de que tenemos comunión con Él. Pero esto no quiere decir que Dios no se va a manifestar y Dios no quiere manifestarse a tu vida para darte a conocer que Dios te ama. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, manifestado en los postreros tiempos por amor. No quiso manifestarlo de una vez. Pasaron miles de años en que hubieron profetas, hombres, mujeres de Dios, inspirados, que escribieron la palabra de Dios, conocieron a Dios, pero no fue a ellos, sino a nosotros, en un tiempo en que Dios dijo, ahora voy a manifestar lo que he preparado desde antes de la fundación del mundo, para darnos a conocer ese amor que nos preparó y nos prepara muchas veces por medio de las situaciones, ¿verdad? Las pruebas que he venido predicando, estas enseñanzas de ser probados por Dios, son precisamente instrumentos de Dios para que tú puedas conocer su amor. Las pruebas no deben ser tomadas como un castigo de Dios, sino que las pruebas nos preparan, nos capacitan, nos moldean, nos humillan, nos hacen sensibles. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Sabe cuándo? ¿Por qué muchas veces un preso, alguien que ha caído a la cárcel por sus delitos y está detrás de las rejas, le es más fácil ser salvo y experimentar a Cristo como su Salvador? Porque el que está detrás de la reja está más sensible a lo que era antes. Su corazón endurecido cuando estaba haciendo lo malo, aunque sabía que era malo, lo seguía haciendo porque estaba endurecido y no le importaba nada. Ahora detrás de las rejas ese corazón ya no es el mismo. Es un corazón que está experimentando por el dolor de la prisión una experiencia, una sensibilidad diferente. Está golpeado, está herido, está frustrado, necesita recibir, que le comprendan, que le entiendan. ¿Estamos aquí? Entonces es en ese momento que es más sensible, ¿sí o no? Esa sensibilidad es algo importante en tu vida, en mi vida. ¿Para qué? Necesito ser sensible a las circunstancias que estoy viviendo. Acompáñeme. Es porque Dios quiere manifestar su amor en ese momento. Hay gente que no le ha dado esta importancia en los momentos de pruebas a reconocer que Dios permite estas pruebas en nuestras vidas porque nos hacen sensibles a reconocer su amor. Porque es tan importante para Dios que usted lo haga, que usted reconozca su amor y sea llena de ese amor. Usted necesita llenarse de ese amor. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Eso es lo que nos distingue como una naturaleza diferente, superior. La capacidad de amar como Dios ama. Ese es un mensaje tremendo para nosotros hoy. No sé si usted lo está recibiendo. Porque es en un momento de sensibilidad que yo aprecio y valoro el amor. Soy más sensible al amor.
Hay gente que está en el hospital, que la familia misma ni se acuerdan de ellos. Usted pasa por ahí y los ve, solitos en el día entero, acostados en un hospital, como que si no conocieran a nadie, como que no tuvieran familia. Y usted se les acerca sin conocerles y les saluda y les pasa la mano y le da un vaso de agua. Esa persona en ese momento se lo agradece de una forma tan especial y tan particular, porque está en medio de un proceso. Está sensible al amor de Dios por medio del prójimo, que sin conocerle le pasa la mano, le da algo de comer, lo escucha, ora por él. Por eso que en esos momentos de sensibilidad del ser humano es que Dios trabaja con nosotros, porque estamos sensibles muchas veces a este amor de Dios, que muchas veces no le hacemos caso, no nos damos cuenta, pero que en un momento determinado estamos llamados a hacer lo que Dios nos manda. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esto es importantísimo para mí, porque dice, en conclusión, lea conmigo 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Amén. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden esto? Dice que el amor cubrirá multitud, muchos, varios, diferentes pecados. Los cubrirá. O sea que, ¿cómo que los cubre? Es que no se van a ver. No se ven. Eso es cubrir, ¿sí o no? El amor de Dios cubre multitud de pecados. Porque esto es lo que Dios quiere ver. ¿Sabe por qué es lo que Dios quiere ver en nosotros, que nos amemos unos a otros? Porque así es que Dios nos amó a nosotros. Así es que Dios nos amó. Cuando Dios manifestó su amor por ti y por mí, dice la Escritura que nosotros cuando estuvimos perdidos andando en nuestras rebeliones, en nuestros asuntos, apartados de Dios, allí se manifestó el amor de Dios. Dios nos amó. Entonces, esto para nosotros es lo que debe hacer la diferencia cuando decimos que somos hijos de Dios, en que usted y yo tenemos la capacidad que, aunque tenemos diferencias, nos amamos. Y el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Que usted puede tener defectos, yo también los tengo, los reconocemos, pero los defectos nuestros no van a impedir que Dios nos siga tratando como hijos y seamos hijos de Dios. Las diferencias, los desacuerdos, las cosas que suceden en la vida, porque van a suceder. Usted podrá querer mucho a su esposo, pero va a llegar el momento en que tendrá una diferencia con él. Usted podrá amar a su esposa muchísimo, pero llegará el momento en que tendrá una diferencia con ella. Tú opinas así, yo no opino así, mi amor. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a amarnos y el amor de Dios nos mantenga unidos mientras trabajamos en ponernos de acuerdo. Ese es el proceso de transformación, de que lo que me enojaba antes ya no me enoja. ¿Por qué? Porque mi mente cambió. Porque lo que antes me enojaba porque yo creía así, pero ya no creo así. Ahora creo mejor. ¿Qué es lo que yo creo? No lo que me enseñaron mis padres, no lo que yo entendía que era lo bueno o lo correcto, sino lo que Dios dice que es bueno, que es correcto. Esa es la transformación, la renovación de nuestro entendimiento. Lo que cambia tu mente
Es lo que está escrito en la palabra. ¿Nunca a usted le pasó eso? Que leía en la palabra algo y decía, Dios mío, pero justamente Dios me está diciendo que haga lo que yo no quiero hacer. ¿No la ha leído nunca esto? Claro que lo hemos leído. Claro que lo hemos leído. Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿sabe lo que enseñó? Él modeló en su primer mensaje a sus discípulos cómo amar a los que nos persiguen. Aleluya. Dice que qué meritoso, qué mérito hay en amar a los que le aman a usted. Eso no hay que ser creyente para hacer eso. Usted no necesita ser lleno del Espíritu Santo para amar a los que le aman. ¿Estamos aquí? Parece que estuviera hablando con otra. ¿Están aquí o no? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos tomando vitamina para nosotros. Vida. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 10. 3:10. No, primera de Juan. No Evangelio de Juan, sino la epístola. Primera de Juan al final. 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Gracias. Márquelo. ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado, ¿cuál es? Poner en práctica lo que el Señor me enseñó. ¿Cómo yo puedo perdonar a mi hermano? Así como Dios me perdonó a mí. Aleluya. ¿Estamos aquí? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. ¿Cuál es la señal que somos hijos de Dios? No hay más nada. Tremendo esto. Me quiero gozar en esta palabra, me deleito en esta palabra. Me gozo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted diga, ay, en mi iglesia nunca ocurrieron situaciones y ahora acontecieron. Dele gloria a Dios por eso. Porque no había forma de demostrar que verdaderamente nos amamos genuinamente si no tenemos desacuerdo. ¿Estamos aquí? Gracias. Gracias. Yo no le demuestro a mi esposa que la amo si a la primera yo salgo corriendo y le digo, mi amor, tú y yo no comprendemos, no. Yo no puedo contigo. No puedo con tu looking, no puedo con tu carácter. Me voy. Tiro la toalla. No, eso será, así que voy a demostrar mi amor por mi esposa. No, el amor a mi esposa me va a hacer decirle, mi amor, óyeme, si yo no te amara de la forma que te amo, hace rato que hubiera volado. Si no te amara como te amo, ya has descubierto mi debilidad. Porque te amo. Qué lindo es poder ser genuino con Dios y reconocer que la persona a quien tú amas, tu cónyuge, no es perfecta, tiene 1000 defectos, pero hay algo más grande. Es ese amor que me hace cubrir su falta. Si alguien me pregunta, ¿cómo te va con tu esposa? Bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos a celebrar ya 40 años juntos? Pero ustedes se llevan bien. Nunca tuvieron un desacuerdo, muchas veces. Y fuerte. Pero la amé. Es más, las pruebas me ayudaron a reconocer que yo la amo de verdad. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando usted dice, ¿a mí? ¿Tú me hiciste eso? Y yo voy a, ¿tú crees que yo me voy a quedar así? A mí, a Daniel. Pero cuando llega el amor, uno dice, Daniel, esa es la mujer de tu vida, esa es la mujer que tú amas.
O ese es tu hijo. No hay un hijo desobediente para una madre. Ni fe. ¿Eso lo dijo usted? El hijo puede estar preso, señores. Puede estar preso. Y le preguntan a la mamá. Y la mamá dice, mi hijo es un muchacho bueno. Es un buen muchacho. Porque lo ama. Su amor va a cubrir su pecado. Va a cubrir su falta. Lo va a justificar. Porque no lo va a ver por su falta. Lo va a ver por lo que él es. Es su hijo y ella lo ama. El amor es mucho más poderoso que todo lo que podemos encontrar en este mundo. Por lo tanto, nuestro deber como hijos de Dios, dice Jesús, es que este amor que se ha manifestado ahora se ha hecho carne. El amor se hizo carne. La palabra de Dios se predicaba, pero no se modelaba como Jesucristo lo hizo. Cuando tú ves a Jesús, tú ves lo que Dios quiere que tú y yo seamos. La capacidad de perdonar, de amar como Jesús lo hizo. Así Dios quiere que tú ames y perdones y toleres y soportes y comprendas que el adversario, el que está en contra de ti, el que no te soporta y no te quiere ver, no estás llamados a orar a Dios, a pedirle que mande un rayo y que lo parta. No, ese no es el Dios a quien Dios envió a Jesucristo a modelar al mundo. El amor de Dios en Cristo quiere decir que nosotros a ese adversario oramos para que Dios no le tome en cuenta sus pecados. Yo no sé el Dios que usted escucha en el internet, pero yo escucho muchas predicaciones que están, Señor se levantará por ti y le cortará la cabeza a tus enemigos. Declara, profetiza, caerán, los pisará. Hello, wait. El amor de Dios en Cristo Jesús, ese amor que se manifestó a nosotros, no dice así. No enseña así. Eso lo escucharon los antiguos. Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído lo que se oye, lo que se enseña. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amar a sus enemigos. Orad por los que les persiguen. Este amor no es una teoría. Este amor es una práctica para usted, para mí, que se practica cuando, no cuando las cosas están como usted quiere, sino como cuando las cosas se le presentan de otra manera. Cuando lo que usted cree que está pasando es injusto, ahí es entonces donde el amor de Dios lo capacita para modelar a Cristo y decir, no estoy de acuerdo con esta situación, pero esta situación no nos va a poder a nosotros hacer daño. Comprendo que tendremos que ir a la palabra para restaurar nuestra opinión y pensar como Cristo piensa, pero mientras tanto permaneceremos siendo uno, porque Dios eso es lo que nos enseña.